Un saludo, soy Carlos Rosado y de nuevo para hablar de la NFL en este podcast. El día de hoy nos vamos a enfocar en el fantasy, en quiénes serán esos receptores que desde mi punto de vista, yo les voy a dar mi opinión, que van a estar produciendo más puntos esta temporada en el fantasy. Les voy a dar 10 y hay otros jugadores de los que también tenemos que poner atención porque pueden seguramente y estarán en esta lista en comparación de lo que hicieron el año pasado. Y también hablaremos un poquito, ¿qué les parece si empiezo con esto? Hablando de algunas noticias interesantes porque Carson Wentz, Quentin Nelson, el guardia de los Colts, el quarterback de Indianapolis, ya empezaron a entrenar después de la lesión que tuvieron ambos en los pies y esas son buenas señales. Esperemos que estén de regreso ya para el inicio de la temporada porque los Colts, como recuerdan, están buscando quién será su quarterback suplente. Jacob Eason, tienen a Jacob Eason, Sam Ehlinger, que han hecho buen trabajo, pero Carson Wentz lo acaban de traer este año y se esperaba que fuera el quarterback titular, pero buenas señales porque ya está entrenando, ya se vio ahí algunos movimientos que hizo en el campo y eso habla bien porque todavía faltan algunas semanas, pero ya estamos listos para empezar la primera semana y ojalá que para los Colts estén listos en la semana 1. Y para Quentin Nelson, excelentes señales para esta línea ofensiva que es una de las mejores en la NFL y qué mejor para Jonathan Taylor que para mí y creo que puede ser de los jugadores que puede estar dentro de los 10 mejores corredores en el fantasy. Buenas señales para el equipo de los Colts. Otras noticias, el tema de Cam Newton, a mí me llama mucho la atención que no lo van a dejar entrenar durante 7 días por el tema de los protocolos, que si no sé qué. Realmente qué está pasando en Nueva Inglaterra, ¿no? Porque después de ver la actuación también que tuvo Mac Jones, hacia dónde van, qué quieren hacer, no quiero pensar mal, pero yo creería que Cam Newton va a ser el quarterback en la semana 1. Sin embargo, Mac Jones fue el quarterback seleccionado en la ronda 1 y no sé si quieran poner a Mac Jones ya desde la semana 1 y evitar que Cam Newton pueda entrenar esta semana, si pueda ser el pretexto para que suban al quarterback novato. No sé, lo dejaré en las dudas, es una duda que yo tengo y les quisiera preguntar a ustedes si pueden contestar en redes sociales, si pueden contestar aquí dentro de mis canales, ¿qué creen que esté pasando con los Patriotas de Nueva Inglaterra? No hay que pensar mal, ojalá, todo está bien, Cam Newton lo ha hecho bien, Mac Jones también lo ha hecho muy bien, es un quarterback que de las evaluaciones que tuvo en el colegial lo ha traducido a la NFL, sabemos de que es un quarterback que es maduro, que es un quarterback que lanza con anticipación, que es un quarterback inteligente, pero no qué tan rápido se podía adaptar a la NFL. Lo estamos comprobando, pero creo que el titular seguirá siendo Cam Newton, a menos que Nueva Inglaterra esté pensando otra cosa. Bueno, son algunas de las cosas que tenemos esta semana. Por otro lado, seguimos con la evaluación de quarterbacks, quiénes van a iniciar el principio de la temporada. Y bueno, ya que hablamos de Mac Jones, que tuvo un buen juego contra Filadelfia, un quarterback sólido, un quarterback que otra vez mostró buenas cosas. Y saben que él me gusta mucho, Stevenson, ese novato de Oklahoma, el corredor. Creo que los Patriotas les da profundidad en el cuerpo de corredores para dominar el centro del campo. Y va a ser una de las armas a seguir en esta temporada. Puede ser un jugador que también puede hacer jugadas grandes y la competencia es fuerte porque está Sonny Michel, que cuando llegaron al Super Bowl demostró ser ese corredor, después bajó, tiene una línea ofensiva que me parece que se conocen, hay buena comunicación, el ataque terrestre va a ser sólido, ese personal 12 con esas dos alas cerradas, con John Smith y Hunter Henry, aunque Hunter Henry es más, puede jugar en la línea de scrimmage, puede jugar al lado del tackle, puede ser un ala cerrada que pueda bloquear y bueno, con ese personal a lo mejor 22 hasta 22 con dos corredores, dos alas cerradas, porque Jacob Johnson también muestra cosas sólidas, este jugador, el fullback, para abrir los huecos a los corredores. Recordemos que también tienen a James White y a Damian Harris, que para mí puede ser el corredor número 1. Pero así la posición de quarterback, los novatos en Nueva Inglaterra. Por otro lado, lo que hizo Zach Wilson,
me sigue llamando mucho la atención, hace ver las cosas fáciles. Creo que esta semana tuvo el mejor rating entre los quarterbacks novatos, buena precisión, anticipación, lanzando en la bolsa. Se ve muy cómodo con este esquema ofensivo y eso es muy importante, porque como jugador lo más importante es sentirte cómodo en el esquema ofensivo en donde estés, o en el caso de la defensa, en el esquema defensivo. Pero cuando tú llegas y saltas del colegial a la NFL, que llegas con mucha presión, son muchas jugadas, la nomenclatura, los movimientos, aprenderte, saber como ofensivo, saber todas las coberturas de la defensiva, qué están haciendo en tu lado. Pero cuando tú te adaptas perfectamente a tu esquema ofensivo y sientes que ya lo conoces, y eso parece con Zach Wilson, o al menos le están simplificando las cosas, para mí creo que Zach Wilson es de los quarterbacks que mejor se ha visto en esta pretemporada. Es el número 1, pondría quizá arriba de Trevor Lawrence, pero lo que hace Zach Wilson es llamarse la atención. También es pretemporada y todo, pero es de lo que más me gusta. Al final, tú controlas tu ofensiva. Sí es muy importante la defensiva, contra quién te vayas, contra quién te enfrentes, si es el primer equipo, si es el segundo equipo, si no es una defensiva sólida. Pero lo más importante que hay que tomar en cuenta aquí es cómo se siente Zach Wilson y cómo se ve. Se ve cómodo en esa ofensiva, entendiendo rápido, lanzando con anticipación. Sabemos que puede lanzar corriendo, y esos son de los detalles que hay que fijarse en esta pretemporada. Más allá de que si te enfrentas al primero o segundo equipo, y también si no hay tantos disparos, si las coberturas son diferentes, si te juegan un esquema básico, también si los coaches se pusieron de acuerdo para evaluar también a sus jugadores con fútbol americano situacional. Pero sí les puedo decir que en esta evaluación de Zach Wilson, sin quererme volar, lo único que les puedo decir es que Zach Wilson se siente cómodo en este esquema, y eso es de llamarse la atención. Son buenas señales para los Jets de Nueva York, que además Michael Carter va a ser otro de los jugadores productivos corredores, pero lo que puede hacer este quarterback en este equipo. Por otro lado, también el trabajo sorprendente de Justin Fields, aunque le dieron un gran golpe fuerte. No hay línea ofensiva, muchos problemas en Chicago después de que Jenkins, la primera selección, se va a perder toda la campaña después de una lesión. Y que bueno, Charles Leno lo dejaron ir esta campaña, uno de los tackles de Chicago, y han tenido problemas para esa línea ofensiva. ¿Será Andy Dalton? ¿Será Justin Fields, que otra vez mostró buenas cualidades? Pudo lanzar dentro de la bolsa de protección, puede hacer jugadas. Y lo que me gusta, la evaluación que les puedo dar de Justin Fields de esta semana, más allá igual de que te enfrentes al segundo o tercer equipo, es el awareness que tuvo. En una jugada así no, en la que le sacaron el casco, pero hubo jugadas en donde yo sentía como sabía que el defensivo lo iba a presionar, venía sobre él y de repente aguantaba hasta el último momento y hacía un giro. Y eso evitaba, ponía en mala posición al linebacker exterior, al pass rusher, evitando que le hicieran la captura. Pero ¿por qué lo sentía? ¿Por qué lo iba trabajando? También 2 pasos hacia adelante, evitaba la captura. Entonces, buena movilidad en la línea de golpeo. Y también, bueno, otra vez lanzando, convirtió en una cuarta oportunidad muy buena. Tiene cualidades, son de los detallitos finos que se deben fijar, más allá de la defensiva a la que te enfrentes, cómo se siente en esta ofensiva y cómo logra manejar esos detalles, ese awareness, ese poise, lo que tiene, esa paciencia en la bolsa de protección, esas habilidades para lanzar fuera de lo planeado. Esas son de las cosas importantes, y más si no tienes una línea ofensiva sólida. En el equipo de Chicago, me parece que Justin Fields puede ser ese quarterback movible, ese quarterback que sin línea ofensiva te pueda hacer jugadas corriendo, que te pueda convertir en primer down, que te pueda hacer jugadas fuera de lo planeado, y la gran comunicación que pueda tener con esos receptores, porque tienen buenas armas. Tiene a Allen Robinson, tienen a Darrell Mooney, tienen a Cole Kmet, tienen a David Montgomery como corredor. Entonces, tienen armas a la ofensiva, pero esa línea ofensiva sí me llama la atención. Me parece que Chicago funcionaría más con Justin Fields, a diferencia de lo que diga Matt Nagy. Bueno, él tiene otra evaluación,
pero de lo que se ha visto en pretemporada. Ojo, no quiero decir que Justin Fields ya sea el MVP de la temporada, sea un quarterback elite. No, hay que trabajar y hay que aprender todavía. Sin embargo, por sus cualidades físicas y por cómo está la línea ofensiva de Chicago, me pareciera que pudiera ser la mejor opción para cubrir esa posición fuera de Andy Dalton. Pero bueno, vamos a ver qué decide Matt Nagy. Pero lo que sí estoy seguro es que creo que Justin Fields va a entrar al equipo de Chicago, va a estar como titular y quizá para finales de septiembre, principios de octubre. Esos son mis pronósticos para este quarterback novato. Y otro de los que llama mucho la atención, su primera evaluación fue buena, quizá no tuvo el mejor rating o las mejores calificaciones, sin embargo tuvo un pase de anotación largo, fue Trey Lance, que otra vez se ve muy bien, tiene altibajos, muchas cosas que mejorar. Yo siento que Trey Lance todavía no está listo. Él sí no está listo para ser titular con los 49ers, aunque mostró cosas interesantes, cosas muy buenas, pero también pases o un paso el que le interceptan, el pase va demasiado adelante, muy fuerte. Sí era atrapable para Mohamed Sanu. Sin embargo, si el receptor ya te ganó separación, pónselo en un lugar en donde no lo arriesgues tanto. Y al final, bueno, le pega a Mohamed Sanu por la velocidad, por la potencia con la que lanza Trey Lance, controla un poquito más tu brazo y eso le va a ayudar mucho a los receptores y esto te va a ayudar mucho a ti como quarterback para hacer jugadas grandes. Hubo otros pases, un rolado, un bootleg, en donde hace el engaño, sale rolado afuera de los tackles y lanza perfectamente un pase que le pone a Richie James, la verdad, con gran precisión y dices, tiene facultades, tiene habilidades atléticas para hacer jugadas grandes. Y el segundo pase de anotación, el que le pone a Benjamin, el trabajo que hace, ¿no? Cómo manipula la defensiva, incluso la subí en mis redes sociales. Está el linebacker número 31, voltea hacia el lado izquierdo para cerrar el espacio. Trey Lance voltea hacia el lado izquierdo, lo que provoca que el linebacker gire hacia ese lado para cubrir su zona. Y él ya sabía, lo trabajó muy bien. Voltea hacia el lado izquierdo y después regresa hacia el lado derecho donde Travis Benjamin estaba corriendo su trayectoria y eso provoca que se separe, que abra el espacio. Son de las cosas inteligentes que tienen que hacer los quarterbacks elites dentro de la NFL, la manera de manipular a las defensivas, manera de manipular a los linebackers, a los safeties y lo hace muy bien con su cuerpo, con el lenguaje corporal, engañando que va a ir de ese lado y de repente va al otro lado, pero él ya sabía, entonces lo trabaja muy bien, son de las cosas interesantes que hay que seguir de Trey Lance. Seguimos, bueno, la evaluación, hay que ver qué va a pasar este fin de semana, tercer juego y último de pretemporada, cómo lo van a manejar los equipos, la primera vez que solamente hay 3 juegos, bueno, para Dallas y para los Steelers son 4 juegos, pero cómo lo van a manejar para esta semana, si van a jugar los titulares, si lo van a manejar como antes era un tercer juego de pretemporada en donde juegan los titulares primero, segundo, cuarto y en algunas ocasiones la primera serie ofensiva del tercer cuarto, o lo van a manejar como el cuarto juego de pretemporada que era antes, en donde los titulares no jugaban, prácticamente se les dejaba el roster al segundo o tercer equipo y iba a ser la última evaluación que iban a tener para tener video y ya sabiendo los coaches o para evaluar quién se iba a quedar en el equipo, más que nada para situaciones de equipo de práctica. Esperemos, hay que ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque lo pudieran manejar como el último juego de pretemporada de antes, como el cuarto, el tercero, pero recordemos que van a tener 2 semanas antes del primer juego. Después de este fin de semana, descansan la siguiente semana y ahora sí viene la preparación ya para el primer juego. O sea, tendrán 2 semanas ya con su roster, con el roster de 53 jugadores, con quién se va a quedar el equipo para trabajar y preparar el juego de la semana 1. Por eso tan interesante a ver qué vaya a pasar esta semana y si siguen las evaluaciones también de los quarterbacks novatos para ver quién va a ser el titular. Bueno, pues ¿qué les parece? Ahora vamos al tema del fantasy, a la gente que juega fantasy fútbol y hablar de los receptores de la NFL. ¿Cuáles son los 10 receptores que más puntos pueden conseguir esta campaña? Y como número 1, Davante Adams sigue siendo ese receptor elite en la NFL.
El año pasado fue el que como receptor más puntos consiguió dentro del fantasy. Y además se perdió 2 partidos. Davante Adams, jugador que te puede anotar, que te puedes balancear, que corre unas grandes rutas, que conoce la ofensiva y que tiene a Aaron Rodgers. Pero en las últimas 4 temporadas, Davante Adams ha conseguido más de doble dígito en anotaciones. Cuando tú vas a escoger un receptor del fantasy y para no arriesgar tanto hay que ver también las estadísticas, cómo se ha comportado en años anteriores. La ventaja es que sigue con el mismo equipo, con el mismo quarterback, con el mismo esquema ofensivo. Este será el tercer año de Matt LaFleur a cargo de los Packers. Entonces te pone a pensar, Davante Adams sí puede ser ese jugador que vaya a escoger dentro de la primera ronda de mi fantasy y ese jugador que pueda generar puntos semana tras semana, porque recordemos que tus primeras 4 rondas son jugadores que los vas a mantener durante toda la temporada, a menos que haya una lesión, claro, pero son jugadores que van a ser productivos semana tras semana y que solamente los vas a sacar cuando sea semana bye. Entonces, Davante Adams es para mí el receptor número 1 para el fantasy. Número 2, yo tengo a Tyreek Hill. Tyreek Hill, uno de los receptores más explosivos. El año pasado terminó segundo dentro del fantasy. Un receptor también que conoce el esquema ofensivo. Tienes a Patrick Mahomes como tu quarterback. Y es un receptor que va a seguir siendo parte importante en esa ofensiva. A pesar de que uno de los breakouts de este año puede ser Mecole Hardman, ese receptor número 2 de los Chiefs de Kansas City. Sin embargo, siento que Tyreek Hill puede ser esa pieza importante. El año pasado fueron 15 anotaciones, 40 partidos. En el año pasado, el 40% de sus partidos estuvo dentro de los 10 mejores receptores. Entonces te vas otra vez a la estadística y de esos receptores que tienes que tener dentro del fantasy y escogerlos dentro de la primera, segunda ronda. Número 3, me quedo con Stephon Diggs. El año pasado líder en yardas, líder en recepciones, líder en yardas totales como receptor, y es un jugador que tiene una gran comunicación con Josh Allen. Su segundo año en los Bills de Buffalo, conociendo ese esquema ofensivo, sabiendo lo importante que es a la ofensiva, y es un receptor que al final corre unas grandes rutas. En el 1 contra 1 es muy difícil de cubrir y eso es lo que le ayuda a Stephon Diggs para estar ahí. Para mí, en mi pronóstico, que puede estar otra vez dentro de los mejores 5 y puede estar ahí otra vez peleando el líder en yardas como receptor en la NFL. Número 4, me quedo con DeAndre Hopkins, segundo año también. El año pasado fue segundo en yardas, en recepciones, en yardas totales como receptor. Y DeAndre Hopkins con esta ofensiva, le traen otras armas, le traen a AJ Brown, que eso es importante, porque aquí también hay que ver a quién les traen, a qué receptores. Y muchas veces les conviene. A lo mejor dices, bueno, es que ya va a dividir con AJ Brown el número de recepciones que vaya a tener, con Christian Kirk, con Andy Isabella. No. Con Rondale Moore, que fue un jugador seleccionado en el draft y que puede ser uno de los sleepers, o que puede ser un jugador que puedas escoger dentro del draft más abajo, porque te va a generar puntos, o hay que ver cómo avanza la temporada. Pero el tener ese tipo de jugadores también le ayuda a DeAndre Hopkins a quitarle las dobles coberturas. Es un jugador físico, es un jugador también que gana en los unos contra unos, que a pesar de que sus rutas, tú lo ves, siempre está pegado con el profundo, utiliza muy bien el cuerpo. Y bueno, Kyler Murray tiene gran comunicación con él, se mostró el año pasado, y este es de los receptores sólidos dentro de la NFL. Se ha mantenido constantemente como uno de los top 5 receptores dentro del fantasy, y hay que irse por la estadística, hay que irse por lo que ha sucedido en años anteriores, y Hopkins merece estar ahí en ese puesto. Número 5, yo me quedo con Calvin Ridley. Ridley, que va a tener mucho más participación en esta ofensiva, a pesar de que siento que va a cambiar un poco esta ofensiva con el nuevo head coach Arthur Smith, quien era el coordinador ofensivo en los Titans. La base
En los Titans recordemos que con Derrick Henry era correr el balón, Arthur Smith también le gusta correr el balón, es creativo, pero también eso le puede favorecer porque si Mike Davis, que creo que puede ser otro de los jugadores que puede hacer breakout esta temporada dentro del fantasy, empiezan a bajar un profundo extra, van a dejar a Calvin Ridley solo, tienen a Russell Gage como su segundo receptor, el año pasado 70 recepciones del slot, entonces también ahí Russell Gage puede ser bajo bueno, se puede ir tarde dentro del draft, también puede ser productivo, pero Calvin Ridley es otro de los que te desbalancea a las defensivas. En algunas páginas lo ponen como receptor número 2, yo lo pongo como receptor número 5 y puede estar ahí dentro de los top 5 para el fantasy, produciendo puntos semana tras semana. Número 6, me quedo con DK Metcalf. Y por la evaluación también que he visto, tienen a Tyler Lockett, sí, mucha gente, y me decían en TikTok, en donde subí un video sobre los 10 receptores, que dividen mucho las recepciones, como dividen el juego. Sí, Tyler Lockett también le lanzan mucho el balón, pero analizando y viendo el fantasy, el año pasado en 9 partidos consiguió 18 o más puntos. En 12 partidos la temporada pasada, DK Metcalf consiguió más de 12 puntos. Lo que quiere decir es que es un receptor que te va a generar puntos. A diferencia de Tyler Lockett, que el año pasado fueron 9 juegos en donde consiguió 9 puntos o menos. Lo que quiero decir es que no es tan constante como DK Metcalf, que se mantienen constantes. 12 juegos con 12 o más puntos del fantasy. Eso te habla de que lo buscan. Russell Wilson lo va a buscar, se entiende muy bien con él. Es un jugador que le vas a estar dando el balón y es un jugador que te puede hacer anotaciones, que puede ir vertical, que ha mejorado sus rutas, pero que ya lo están involucrando más en esta ofensiva. Cambian de coordinador ofensivo, esa es la duda, ¿qué van a hacer? Van a correr más el balón, por eso también Chris Carson puede ser también de los breakouts de este año, dependiendo el esquema ofensivo, pero no estamos hablando de corredores, estamos hablando de receptores, y el tema de que si puedes correr bien el balón, muchas veces le favorece a los receptores porque tu sistema ofensivo se va a basar en jugadas de play action, jugadas de engaño, y ahí es donde el receptor queda 1 contra 1, ya sea con el corner, el safety, o si el safety baja, te quedas 1-1 con el corner. Entonces, importante, número 6, DK Metcalf. Número 7, AJ Brown, que también con esta ofensiva ha sido sólida, uno de los receptores que más anotaciones de pase de 40 yardas ha conseguido en las últimas 2 campañas, un receptor productivo, le traen a Julio Jones, y es el Batman y Robin al final. ¿A quién le vas a hacer doble cobertura? ¿A AJ Brown o a Julio Jones? Me parece que el receptor 1 va a ser Julio Jones, pero AJ Brown va a estar compitiendo ahí. Entonces tienes 2 receptores número 1. Conoce el esquema ofensivo y lo mismo que hablábamos de jugadas de play action, tienen a Derrick Henry, y eso mata, eso complica mucho a las defensivas si no puedes detener la carrera, si te están golpeando, te estás corriendo, de repente bajas un hombre y tienes que cubrir a tus receptores y los vas a dejar 1 contra 1. Y AJ Brown es un jugador físico que logra separarse de los profundos, jugador grande, y es un jugador que para mí puede estar dentro de los mejores 10 dentro del fantasy. Número 8, Keenan Allen. El año pasado consiguió 100 recepciones en la temporada. Teniendo a Justin Herbert, con la comunicación que tiene con él, se conocen muy bien. Ahora sí tiene un quarterback elite, lo que provoca que Keenan Allen pueda hacer esa pieza. La duda con Keenan Allen es que no es un receptor que te genere tantas yardas por partido, que va más corto. Sin embargo, el año pasado, nada más para las ligas que juegan PPR, Keenan Allen consiguió 10.5 targets por partido. Lo que significa es que lo buscan en 10 o 11 ocasiones por encuentro, y eso te va a poder generar más puntos. Es un receptor también que corre unas tremendas rutas, y por esa estadística, por esos detallitos, creo que puede estar dentro de los leads del fantasy. Allen Robinson, lo que ha hecho en las últimas temporadas, y más evaluando quién ha sido su quarterback el año pasado, con todos los problemas que tuvo Chicago con Trubisky, después entró Nick Foles y otra vez regresó Trubisky. Sin embargo, se ha mantenido constante. Este año con Andy Dalton, quizá con Justin Fields el resto de la temporada, si lo van a meter, si lo van a cambiar, puede ser otro de los receptores. Se mantiene
es completo, es un receptor que también corre grandes rutas y que en este esquema ofensivo lo utilizan mucho. Teniendo Darnell Mooney también, ahí va a ser la evaluación a quién voy a hacerle doble equipo, a Allen Robinson o voy a dejar a Darnell Mooney. Mooney este año también puede tener un año sorprendente, el año pasado como novato lo hizo bastante bien, logrando vencer a los profundos con sus rutas, con la separación que ganaba. Entonces creo que Allen Robinson puede estar ahí dentro de los 10. Y por último me quedo con Justin Jefferson, que puede ser la duda si será él el receptor número 1, Adam Thielen, pero en base a lo que hicieron el año pasado, 1,400 yardas, un receptor que empezó lento la temporada y poco a poco lo fueron buscando más adelante, segundo año ya lo conocen y Kirk Cousins se identifica muy bien. Los vikingos utilizan mucho dos receptores, es otra ofensiva también que primero es correr el balón y después lanzar el ovoide. Y Justin Jefferson se convierte como uno de los receptores más sólidos para correr sus trayectorias y más difíciles de cubrir en el 1 contra 1. Estos fueron mis 10 receptores y les dejo 2 de bonus. Uno es Terry McLaurin, que en esta ofensiva, que es otro de los que te corre todo el árbol de trayectorias, es otro de los receptores productivos, es otro de los que el año pasado cuando estuvo en el terreno de juego fue productivo con Washington, pero aquí quizá yo le restaría un poco de recepciones porque no solamente tienen a McLaurin, tienen a Dynamic Brown, el novato, que ojo con Dynamic Brown para ir vertical. Es un jugador que te quita rápido el press, que no lo checas en la línea de golpeo. Trajeron a Curtis Samuel, que también lo van a utilizar mucho a la ofensiva. Tienen a Antonio Gibson y tienen a J.D. McKissick. Logan Thomas, como ala cerrada, fue también de los top targets que buscaron el año pasado. Entonces tienen diferentes armas en donde distribuyen el balón y no solamente dependen de McLaurin, pero McLaurin me parece que puede ser otro de los años buenos para este receptor, aunque no lo puse dentro de los 10 por mi duda de si va a quitarle más targets en este partido por la profundidad que tienen con los receptores. Aparte tienen a Cam Sims, tienen a Steven Sims, tienen un buen cuerpo de receptores sólido. Hay que ver con Terry McLaurin. Y el otro es DJ Moore, que el año pasado terminó como uno de los mejores receptores en la NFL, que ese sí yo creo que puede estar dentro de los mejores 10 este año. Le traen nuevo quarterback, le traen a Sam Darnold, pero mi duda es, hay que esperar un poquito cómo se desarrolla Sam Darnold. Sin embargo, DJ Moore es un jugador que el año pasado con Joe Brady en su primera temporada del coordinador ofensivo, lo utilizó mucho. Le dio el balón, le da el balón en espacio, difícil de derribar, y es un jugador que también te ataca las 3 zonas del campo, trayectorias cortas en espacio, trayectorias hacia la zona intermedia, y también tienen esa velocidad para ir vertical. Tiene a Robbie Anderson del otro lado, lo que eso también le puede favorecer muchas veces. En esas trayectorias largas, ¿sabes qué? Robbie Anderson sabemos que es vertical, que va profundo. Necesitamos un safety atrás, necesitamos un corner para hacerle doble equipo, lo que permite también a DJ Brown en esos pases cortos que pueda generar yardas y que pueda generar espacios. Entonces puede ser otro de los que puede incluirse dentro de la lista de los 10 mejores receptores dentro del fantasy. Ojo, es dentro del todo esto es dentro del fantasy de la gente que va a producir. Y ya después les daré mis breakouts. Y síganme en mis redes sociales porque ahí luego estoy subiendo varias cosas también del fantasy, quién van a ser esos breakouts, quién van a ser esos sleepers, receptores que pueden ser escogidos más adelante en el draft o corredores, para hablar más en videos un poquito más cortos sobre este tema del fantasy. Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram y en TikTok estoy como @CarlosRosadoV, en Facebook Carlos Rosado 15 y denle suscribir a este canal de YouTube como Carlos Rosado Sports. Gracias.